Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera, tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres, no me dejarás de la muerte y me levantarás. Puedo confiar que eres fiel. Te canta mi alma, te anhela todas, te amo, eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera, tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shabbat Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos a un estudio más, una enseñanza más de día de reposo, iniciando el día de reposo con los salmos. Como ya sabrán, llevamos bastante tiempo, ¿no? Son muchos salmos y apenas hacemos uno o dos cada fin de semana. Bueno, estamos en el capítulo 64 de los salmos y vamos a reflexionar sobre estos pensamientos, estas alabanzas, estas oraciones, estas súplicas, etcétera, de David. Tiene muchas cosas siempre para enseñar, para contarnos y para que nosotros aprendamos a tener una relación con nuestro Creador. Así que sin más, vamos a orar y a pedirle al Altísimo que nos instruya. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por la oportunidad y el privilegio que nos concedes de escudriñar tu palabra, de aprender, rogándote que nos hables, que nos llenes el corazón de tu verdad, Señor, podamos aprender. Enséñanos, Padre, y dirígenos hacia ti en tu verdad, te lo ruego. Gracias por tu palabra, Señor, que ésta nos consuele, nos vivifique, nos aliente, nos exhorte, nos dirija, Señor, para en toda situación siempre saber qué hacer, Padre, y como una respuesta a nuestras oraciones. Gracias, Padre, porque eres bueno. Amén. Vamos a leer el capítulo 64 de los Salmos. Dice así: al músico principal, Salmo de David. Escucha, oh Elohim, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear escondidas al íntegro, que de repente lo acetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que las vean, entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Se alegrarán el justo en Yahweh y confiarán en él, se gloriarán todos los rectos de corazón. Amén. Bueno, este salmo es un salmo muy común, ¿cierto?, de David, donde manifiesta y deja muy en claro una y otra vez qué le afligía a él, qué afligía a David. ¿Ya la tenemos identificado? ¿Qué es lo que tanto afligía a David? ¿Sentirse perseguido? ¿Qué dices? ¿Sus enemigos? ¿Pero qué en particular? ¿Qué de ellos? Le tenían rabia, odio, ¿qué más? ¿Saben qué es? Que le hacían trampas, le hacían... ¿cómo se llama esto? Lo engañaban, sí. Esta gente que conspira, es la palabra. Que tenía siempre a su alrededor gente conspiradora, gente malvada, que hacía todo lo posible por, en el secreto, ¿cierto? Y con engaño y con trampas, pues en el caso de David, a tumbarlo, ¿no?, como rey. Por eso muchos de los salmos tienen este tono de David diciendo: ellos creen que hacen mucho mal, pero lo que hacen ellos se les va a devolver a ellos, ¿no? Es la queja de David siempre acerca de sus enemigos. Es que ellos lo persiguen, lo instigan, lo buscan para quitarle su vida, pero de cualquier modo David dice: el mal que ellos hacen, por cuanto es injusto lo que están haciendo. Es decir, en otros salmos nos ayudan a entender este tipo de oraciones y quejas de David. Otros salmos nos manifiestan lo que dice David, y es que lo hacen de una manera injusta, no tienen nada que decir contra mí, y si fuese así, dice: Señor, evalúa mi causa y júzgame entonces, y si he de perder la vida, pues que la pierda,
Pero si no es así, entonces que ellos, mis enemigos, los tramposos, los obstinados, los inicuos, etcétera, utiliza muchas palabras para referirse a ellos, entonces ellos perezcan en su propia trampa, ¿cierto? En su propio lazo. Vamos a hacer una rápida análisis de los versos y avanzamos. Dice, entonces se refiere a Dios, ¿no? En versículo 1, escucha, Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Entonces, ¿a quién invoca David para, pues para estar seguro? ¿A quién invoca? Pues a Dios. Le dice, escucha mi queja, atiende a mi voz y protégeme del enemigo. Porque ellos tienen conspiraciones secretas y todo el tiempo hacen iniquidad. Con su lengua intentan siempre traspasarme, ¿no? Dice aquí, afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga para saetear escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder sus lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Y son este tipo de personas hipócritas que están todo el tiempo mirando cómo mueven las situaciones, hacen complots, todo el tiempo están haciendo, digamos que un tramoyo, una trampa para maquinando, exacto, pero luego esconden la mano, ¿no? Lanzan la piedra, esconden la mano y dicen, ¿quién se ha de enterar de lo que hemos hecho, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos esto, ¿no? Como que no tienen, ¿a eso cómo se le llama? Cuando uno hace maldades y no le importa, ¿cómo se le llama eso? Hay gente que no tiene temor de Dios, ¿no? Que hace las cosas y como que pues siente que no hay quien vea. Cuando tú sabes que haces algo indebido, muy probable no te vean tus padres, no te vea, yo qué sé, tu pareja, no te vea nadie. Realmente el temor de Dios se manifiesta en esto, y es que tú sabes que sí está siendo observado por tu Creador. Y David pone esto a flote y dice, es que ellos tienen pensamientos muy profundos y su corazón es muy profundo, pero Dios puede ver hasta allá. Por eso dice en el versículo 7, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los ven, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. ¿Qué va a anunciar los hechos de Dios y la obra de Dios? ¿Ah? El pago justo de la maldad del malvado. O sea, cuando por ejemplo, en una población, en una comunidad, hay un malvado que hace sus cosas y ya es conocido y ya tiene esta fama y el mundo quiere que pase algo, que haya justicia, pues cuando hay justicia no debería haber más que una gran alegría. Porque esto evidencia que pues Dios da el pago a cada uno que merece y que todo lo que hacemos tarde que temprano tendrá su cosecha. Así que David dice estos tramposos, y si nos fijamos siempre utiliza estas palabras, ¿no? Que dice veneno de áspida hay en sus lenguas y sepulcro es su garganta y todo el tiempo está hablando de las palabras. Creo que una de las mayores armas que se usaron contra David fue esto, la calumnia, fue la mentira, fue como dice aquí, dice la palabra amarga, la conspiración, y sin duda, las palabras son muy poderosas, ¿no? Muy poderosas. En cualquier, comunidad, por pequeña o grande que sea, lo que puede llegar a tumbar a un líder es las calumnias. Es decir, ¿qué es una calumnia? Una calumnia es decir cosas que no son ciertas y propagarlas como un chisme a fin de que se conviertan en una verdad para los que lo dicen. Y entonces, en nombre de una mentira, se suelen hacer cosas como asesinar a Yeshua, por ejemplo. Se suelen hacer cosas como tratar de quitarle el reino a David. Se hacen cosas terribles, ¿no? En nombre de la palabra de unas personas que parecen muy dignas en sus palabras. Es muy peligroso cuando tú confías a ciegas en la palabra de una persona que parece o que es muy importante.
muchas veces es justamente la manipulación, ¿cierto? La manera de hacer contrapesos, la manera de trabajar. En un país cualquiera, con sus problemas políticos, sus contrapesos, sus oposiciones y demás, creo que el arma que más se utiliza es justamente la calumnia. Y, y, y yo no sé realmente cómo le hacen control a eso, pero yo veo que la calumnia es tan común, o sea, es tan sumamente común en las noticias, en los medios de comunicación, en las redes sociales, los mismos gobernadores, políticos, es decir, avientan y dicen tantas cosas que muchas de ellas son abiertas, también públicamente conocidas, que están diciendo una mentira y pareciera que no hay problema con hacerlo y se hace un gran daño, porque ese tipo de dichos dañan la honra de X o Y persona y a pesar de que esa persona luego tenga que retractarse porque se lo demandan y dice, bueno, sí, no tengo sustento para decir esto o aquello, ya la honra de aquel de quien habló ya se creó ese chisme y esa bola de la cual es acusado X o Y. La palabra amarga es una saeta muy poderosa. Es como una espada, ¿no? Como dicen aquí en Colombia, le clava, ¿cierto? Le clava el puñal por la espalda. Es como eso, ¿no? Te va a abrazar y por detrás coge y te clava el puñal. Es la trampa de los supuestos amigos y, y esto se ve muy frecuente. El caso es que estamos hablando de un rey, de David, y cómo la mayor arma que se usó contra el rey David fue la hipocresía, la calumnia, la mentira, el engaño. El caso es que David dice, Señor, págales conforme a sus deseos, que caigan en su propia trampa y entonces el mundo verá tu obra y entenderá tus hechos. Y claro, cuando, cuando hay justicia en un lugar, la gente glorifica a Dios. Estoy seguro que eso es así. Porque no es que deseamos más todos, sino ver que haya justicia. Justicia, me refiero, eh, a hacer que los malvados paguen sus cuentas y abandonen su iniquidad, sean atrapados en ella. Termina diciendo, se alegrará el justo en Yahweh y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nos alegrarnos en el Señor y confiar en él. Ya, hagamos eso. Si la gente ha de hablar mentiras, si ha de engañar, si ha de calumniar acerca de nosotros, no es razón para, para dejar de hacer lo recto que hacemos y dar entonces sí pie para que ya no sea una calumnia sino una falsedad. Por eso dijo Yeshua, benditos sois cuando por causa de mi nombre seáis perseguidos. También dijo, benditos sois cuando por causa de la verdad, ¿cierto? Los vituperen, los persigan y los maltraten. Pero eso solamente aplica cuando hay una, mm, una persecución, un ataque basado en la mentira. Pero hay de nosotros si fuera verdad. Si el mundo nos persigue porque lo que dice es verdad, porque somos corruptos, mentirosos, adúlteros, malvados, tramposos, etcétera. No podemos por ninguna razón permitirnos tener una vida de ese estilo. Amén. Capítulo 65. Este es un salmo muy diferente. Vamos a ver. Al músico principal, salmo, cántico de David. Un salmo alegre. Dame ahí un sol mayor. ¿Cómo suena? Tuya es la alabanza en Sión. Oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares,
el estruendo de sus ondas, el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre las pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. Bonito, ¿no? Es muy diferente. En este salmo David no está deprimido, ni está molesto. En este salmo am, dice aquí es un cántico de David. Es un reconocimiento de la generosidad de Dios en los bienes que tenemos, en la naturaleza. Es un ejercicio que todos debemos hacer todos los días en lo posible. ¿Cuál? Ser agradecidos por lo que tenemos. Ser agradecidos por la abundancia de la vida, ¿no? Ser agradecidos. Por eso leamos. Por eso él dice, entonces, versículo 1, la alabanza es para el Señor. Para Él es la alabanza. Y a Él van nuestros votos. A Él. ¿Por qué? Porque tú escuchas la oración. Por eso a ti viene toda carne. Y las iniquidades prevalecen contra mí, pero nuestras rebeliones tú las perdonas. Entonces dice, arranca poniendo al Señor aquí, dice, tú estás acá, yo estoy acá. Y a ti, o sea, como es como un reconocimiento, ¿no? A ti yo te daré mis oraciones, mis alabanzas, mis votos, porque tú me escuchas. Porque aunque... Y él dice, prevalece contra mí la rebelión. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues que siempre pecaré. Que soy pecador y a pesar de mi pecado tú perdonas. Bendito el que tú escoges y atraes a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Muy bonito. Bendito el que viene al Señor. Y esto nos permite entender también entonces algo, y es, si estamos cerca del Señor es porque Él nos ha atraído a Él. ¿Esto será un verso muy bonito de David? No, Yeshua también lo dice. ¿Qué dice? ¿Qué hemos estado leyendo en Juan? ¿Mm? Les dice a los a los que le peleaban, le discutían, les dicen, ustedes no vienen a mí porque mi Padre no les ha hecho venir a mí, porque no los ha escogido. Pero los que son mis ovejas, oyen mi voz y me siguen, porque han sido seleccionados. Y de esos que han sido escogidos, mi Padre me ha dicho que no puedo dejar perder ninguno y no lo perderé. Así que David dice, bendito el que tú escogieres para traer hacia ti. Así que si estamos cerca de Dios, entendamos, y hay muchos pasajes más principalmente de Juan, del escritor, del apóstol Juan, que hablan de esto, y es de que si somos de Dios, hay una evidencia. Es un fruto, el estar cerca de Dios es la evidencia. Si no podemos acercarnos a Dios, es también una evidencia pues de que estamos lejos, realmente. O sea es tan sencillo como eso, y no es subjetivo, sino más bien es evidente. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, dice un pasaje, ¿no? Así que bendito el que escoge, Señor, y atraes hacia ti para habitar en tu presencia, es lo que le dice. Entonces, alegrémonos en eso, ¿no? Sentir esto, ¿para qué me has llamado, Señor? Para habitar en su presencia, para estar delante de Él. Benditos aquellos que escuchamos esa palabra, ese mensaje de Dios. Es como, si han visto han oído los truenos, les han puesto atención. A mí me parece tan chévere. Como que los escuchas, hay unos que son sumamente alejados y como que uno dice, uy, si escuchaste, como que hay un trueno. Esos que suenan lejos, créanme, están muy lejos. O sea, hablamos de muchísimos kilómetros, de miles de kilómetros, pero lo alcanzas a escuchar. Bueno, no sé si miles, pero sí muchos kilómetros. Eh, Algo así es la voz de Dios. Y
no pasa nada. Algo así la voz de Dios, que lo que hablábamos del trueno, tú lo escuchas, pero a pesar de que esté muy lejos, tú lo alcanzas a ver, ¿no? Un rayo, sí, sé que puede estar demasiado lejos y tú lo alcanzas a ver. Eh, y a lo que me refiero es que la voz de Dios es como algo que se emite en un extremo y atraviesa todo el cielo y lo escuchas al otro lado, ¿no? Es inevitable oírla. Si hemos oído la voz de Dios, por lejos que parezca que está, e improbable que pareciera que nos alcanzara, si la hemos oído es porque justamente tiene ese poder de alcanzarnos y benditos somos si hemos sido tocados por la voz del Señor. ¿Para qué nos ha llamado? Para habitar en su casa. Con tremendas cosas nos respondes en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de las ondas, el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los confines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Y empieza aquí David a atestiguar, ¿cómo se dice? A descubrir y a exponer cómo se asombra y cómo se alegra de la maravilla de Dios en la naturaleza, ¿no? Dice, tú nos respondes con justicia, eres nuestra salvación y eres la esperanza de la tierra, ¿no? La esperanza de todos los términos de la tierra, de los más remotos confines del mar. Si lo pensamos en todos los sentidos, por más de que haya gente atea o que haya gente con las creencias que sean, Dios es el recurso. Es el recurso que todo ser humano busca en el momento más difícil. De una u otra manera hay una parte instintiva dentro de él que le hace acudir a una esperanza. Y esa esperanza que le puede poner o no un nombre, que la puede darle forma o no, entenderla o no, en el fondo siempre es y ha sido Dios. Aunque le ponga rostro de sol, que le ponga forma de virgen, que le ponga nombre de santo, que le ponga yo qué sé. En el fondo es un clamor interno del ser humano pidiendo por Dios, por el Creador, por el Dios vivo. No lo conoce muchos, pero eso no significa que no deje de ser la esperanza del mundo. Y eso es algo muy interesante, es decir, que dentro de nosotros existe la esperanza como quizás la herramienta que Dios dejó en todos nosotros para encontrarnos o para que lo encontremos a Él. Es la esperanza. La esperanza pareciera simplemente un asunto de un instinto de supervivencia, pero yo no creo que los animalitos tengan esperanza. Es decir, ellos no viven de acuerdo a la esperanza, sino más bien a unas respuestas muy de qué debo hacer para sobrevivir. En el hombre la esperanza es algo mucho, mucho, mucho más trascendental. Y por supuesto ninguno queremos morir, pero la esperanza entonces, como está tan arraigada a nuestros temores, a nuestros miedos, a nuestra sensación de la muerte, creo que es por ello que es tan poderoso como una razón para buscar a Dios. Así que la esperanza, aunque parezca un invento, porque la esperanza solamente es un asunto de probabilidad desde alguna óptica, ¿no? Mañana va a llover, probablemente, pero también probablemente no. Pero yo podría decir, a la mañana no llueva, porque quiero ir con mis hijos al parque. Y podría poner mi esperanza en eso como llevan varios días sin llover, yo creo que no va a llover. Y puedo convencerme a mí mismo de que no va a llover. Eso es esperanza, en cierta manera. Tengo, es como inclinarme hacia un lado de la probabilidad. Sin embargo, la esperanza es algo tan trascendental en la vida del hombre que es prácticamente un motor de decisiones. Uno toma decisiones en base a una esperanza. Es decir, en base a lo que uno espera. Pero
eso que uno espera muchas veces está completamente ajeno al poder de control que uno tiene. Y cuando las cosas se salen del control de uno, pues la esperanza queda en manos de Dios. Y es donde vuelvo al punto es interesante como David dice, tú eres la esperanza de todos los términos de la tierra, de los lugares más remotos y confines del mar. Tú eres la esperanza. Entonces, sin duda, el que invoque al Señor, el que invoque al Señor será salvo. Independientemente de donde esté, de lo que crea, de lo que hace falta que se despierte esa esperanza para que se genere una oportunidad única de encontrar al Dios vivo y éste le rescate. Entonces creo que es muy bonito verlo desde esas ópticas, ¿no? De entender la soberanía de Dios como un Dios que nos dejó desde el corazón, como cuando uno pierde, no sé, el celular y uno puede activarle una alarma que empieza a pitar ahí para encontrarlo. Eh, Algo así, o como cuando uno está en un parqueadero y no encuentra el carro y uno empieza a oprimir el desbloqueo para que suene por allá el carrito. Creo que algo así somos nosotros, como carros parqueados, todos muy parecidos, y empieza por allá a pitar algo y es el Señor activando esa alarma, diciendo aquí estoy. Creo que vernos en todas esas perspectivas siempre nos ayudará a entender que desde el principio, desde haber sido creados, incluso desde la misma concepción, Dios nos dejó diseñados, preparados para conocerle. Dice, tú el que afirma los montes con su poder, Señor de valentía, versículo 7, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de las ondas, el alboroto de las naciones, por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas y haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Bueno, el énfasis de aquí lo haces con las aguas, ¿no? Con los mares. Y sin duda el mar era para esa época, y bueno, aún para hoy, pero desde la manera digamos, común de pensar, el mar quizás fuera una de las fuerzas más poderosas, misteriosas, eh, cercanas y a la vez lejanas para el hombre. Por lo tanto, pensar en el estruendo del mar, en las ondas, era una gran evidencia del poder de Dios. Eh, desde ese punto es que él dice, el mundo ve tus maravillas y teme. Y por supuesto, ¿no? Como alguna vez en alguna predica les mencionaba, es tremendo ver a los marineros que van en esos barcos allá en pleno Ártico o en esas o a mitad del Pacífico en tremendas huracanes y un mar que se ve sumamente ¿cómo se diría? Como que te va a matar, o sea, ves la muerte ahí por delante, agua por montones, a manotadas, por todo lado que te come. Em, eso da miedo, o sea, literalmente. Pues algo así, ¿no? Es como maravillarse, decir, Dios, eres magnífico. Entonces ahí pensamos en Yeshua, otra vez, el maestro. Y están en la barca con sus discípulos y él se quedó dormidito porque comió bien. No mentiras, él se quedó dormido en la barca y están los discípulos y empieza están en el mar de Galilea, o sea, es un mar, lo que significa que es un gran cúmulo de aguas. Y, y los vientos soplaban fuerte y se puso ruda la noche y ellos en una barquita de hace 2000 años, no sé cómo fueran, pero seguramente estaban muy asustados, estaban a la mitad de ese mar en la noche. O bueno, no sé si dice el pasaje que era de noche, pero sí sé que había una gran tormenta. Y cuando ellos se asustaron, le empiezan a empujar al maestro, Yeshua, levántate, ¿no ves que morimos? Y claro, él se levanta, pero un poquito molesto. No porque lo despertaran en sí, sino porque no tenían fe. No tenían fe, ¿no? Y dice que él se levantó y calmó las aguas y los vientos y quedaron atónitos. Eso sí fue una locura. Imagínense ver a alguien que tenga el poder de controlar
el clima, que tenga el poder de controlar el mar, pues eso definitivamente lo hace a uno pensar, es un hijo de Dios. O sea, esa es una de las cosas más, o sea, es todo lo que nosotros no podemos controlar. Vea, hoy en pleno 2024, con tanta tecnología, y aquí todos los años sufrimos por el clima, por las sequías y por las inundaciones. ¿Quién controla eso? Es muy difícil. Es muy difícil y hay países que intentan controlarlo, ¿no? Dubái utiliza un sistema de cosechas de nubes, lo que hace que se generen lluvias, pero también se les ha salido de las manos y han tenido unas inundaciones impresionantes porque su sistema de drenaje pues no está acostumbrado a algo como eso. El caso es que por más de que intentemos controlar, hay fuerzas que son muy superiores, son demasiado superiores, y ver que un hombre levante las manos y lo calme, definitivamente eso era una señal de señales. O sea, yo no me imagino viendo esa escena en vivo y en directo. Eso es para tirarse al suelo y decirle, aquí me morí, puedo morir en paz, vi al Hijo de Dios, a todo está hecho, ¿no? Em, entonces, ver en el universo el poder de Dios. Una de las cosas que tanto me gustan y que siempre le digo a mi esposa que me gustaría ir al mar es justo para ver eso. Me gusta mucho contemplar el poder de Dios desde las cosas que damos como por paisaje. Cuando me paro en una montaña, en una colina, me gusta ver eso. Y como recordar a estos antiguos que sí se permitían ver el poder de Dios en la naturaleza. Creo que hoy nosotros estamos tan captados de nuestra atención en otras cosas que hemos dejado de ver las cosas hermosas que tiene este universo y que hablan de Dios todo el tiempo. Visitas la tierra, la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos, tú coronas el año con bienes, tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto. Los collados se ciñen de alegría, se visten de manada los llanos y los valles cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. ¿Qué es lo que más le alegra a uno del mes en la casa? ¿Cuál es el día, los días más felices cuáles son? ¿Ah? Cuando hay mercado. Cuando llega la quincena y dice, bueno, se acabó el ayuno. No, mentiras. Cuando llega la bendición, ¿no? De decir, tengo la posibilidad de que vámonos a comer, vámonos a... Y esas son las cosas que lo satisfacen a uno. ¿Qué? Comer, descansar, eh, poderse, poder tener esa sensación de que tengo algo en abundancia, ¿no? Algo en abundancia. Y bueno, la tierra es muy abundante y sin duda lo que para David era impresionante era ver cómo después de un gran invierno empezaba a florecer el campo. Empezaba a vestirse las praderas de un fruto que estaban dispuesto a ser recogido y de cómo los animales se venían a eso. Yo creo que es un momento muy bonito, ¿no? Siempre ver el ciclo del clima, ¿no? El de las estaciones, y ves al arbolito como pasa de una primavera muy hermoso, termina en un invierno prácticamente muerto, sin hojas, y se renueva. Y no es hermoso ver eso cuando aquí en Colombia no tenemos esa oportunidad de ver esos ciclos, pero pues no quiere decir que no hayamos visto alguna película o algún video o alguna imagen o en el colegio no hayamos visto ese ciclo anual de un renacer, de un renacer, de un renacer. Y David dice, ese renacer lo haces tú. Tú riegas la tierra, tú llenas de aguas y esas pasan por los canales. Esos canales alimentan las plantas, ellas luego se renuevan, cubren los montes, vienen los animales. Y dice, los valles se cubren de grano y dan voces de júbilo y aún cantan. Así que David dice, la naturaleza habla de Dios todo el tiempo, porque no tiene nadie que ir siquiera a sembrar. La misma tierra hace su ciclo. ¿Y no es eso glorioso? Em,
Decía por ahí alguien, o escuchaba a alguien que decía, es increíble que haya gente que muera de hambre, porque la tierra es la fuente de alimento. Y la tierra puede dar alimento de una manera muy generosa. ¿Por qué hay gente muriendo de hambre si la tierra puede darle de comer a todo el mundo? Sin duda, cuando ves los campos y ves cómo se dan de a toneladas las cosechas, uno se pregunta en verdad hasta dónde nuestro control por las cosas también nos ha hecho perder el control. Es decir, eh, más bien, se ha monopolizado muchas cosas y hemos dejado todo a un sistema que es incapaz, que es muy deficiente porque no opera de acuerdo al bienestar general, opera de acuerdo al bienestar de quien puede pagar. Y no era así al principio. Así que cuando tienes la oportunidad de ver la riqueza de Dios que es para todo el mundo, que es amplia, que es generosa, siéntete muy dichoso porque eres parte de este mundo y podemos participar de él si de verdad nos permitimos, digamos que contemplarlo, si nos permitimos reflexionar sobre eso y nos damos cuenta que sí, Dios está pintado en todo lo que vemos, todo lo que experimentamos. Así que me uno a la alegría de David en este sentido de, como él dice, de decirle a Dios, tuya es mi alabanza, tuyos son mis votos, tuyos son mis oraciones, todo lo mío es tuyo porque me has escogido para habitar delante de ti. Mis hermanos, que tengan una linda noche, que el Señor los bendiga y los esperamos el próximo viernes para una nueva enseñanza. Veremos el capítulo 66 de los Salmos. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah,
Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte Él se inmoló para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte Él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.